adquiere en la comunidad el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. A diferencia de una infección nosocomial o intrahospitalaria, la causa más frecuente termina siendo el Staphylococcus aureus o la Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? En este punto, las infecciones bacterianas, como ustedes saben, tienen patrones radiológicos muy típicos, como ser el patrón alveolar localizado, el signo de la silueta negativa, el broncograma aéreo, como también incluso vamos a hablar del famoso signo de la cisura, que son típicos de este tipo de infecciones. A diferencia de las infecciones virales, ¿ya? Son muy frecuentes las infecciones por virus sincitial respiratorio que se dan en niños, y obviamente esto va a producir un cuadro asociado a una bronquiolitis aguda. Las infecciones por adenovirus, influenza y SARS-CoV-2 también llegan a producir cuadros asociados a infecciones pulmonares, pero con la particularidad que todas las infecciones virales nos muestran un patrón intersticial, ¿se acuerdan, verdad? Un patrón intersticial de tipo lineal. ¿Cuál es la imagen lineal que habitualmente vamos a ver? Las líneas las líneas A de Kerr, ¿no? Infecciones micóticas, lejos de que sean aspergillosis, histoplasmosis o incluso por neumocystis girovesi, lastimosamente este tipo de infecciones se dan en pacientes inmunocomprometidos. En todo paciente que tiene su inmunidad baja, ya sea esto por una condición infecciosa como es el VIH-Sida, o en un paciente con tratamiento con corticoides o inmunosupresores también puede llegar a producir este cuadro, ¿no? Entonces, estos son gérmenes meramente oportunistas. Infecciones parasitarias. ¿Puede haber una neumonía parasitaria? ¿Sí? ¿No han escuchado el síndrome de Loeffler? ¿O el síndrome o la neumonía eosinofílica? ¿No ven? La neumonía eosinofílica es el resultado del ciclo de los parásitos como ser el Ascarilubricoides, las mucinarias y el Strongyloides stercorales, que básicamente pasan por el pulmón, ¿no? Destruyendo la membrana alveolo-capilar, y al destruir la membrana alveolo-capilar prácticamente producen un infiltrado eosinofílico, produciendo un foco neumónico, ¿ya? Y obviamente después, posteriormente, sale por los bronquios, la tráquea, cuando llega a la glotis, produce un reflejo de deglución y vuelve a deglutirse hacia la vía digestiva. Eso es el ciclo del oso. Entonces, ¿pueden producir los parásitos una neumonía? Sí. ¿No? Se denomina neumonía eosinofílica o síndrome de Loeffler. Eso es en el conocimiento etiológico. ¿Ya? Ahora, si nosotros hablamos de la parte clínica, ¿ya? Siempre tomen en cuenta que cuando hablamos de infección, ¿cuál es el síndrome que debería prevalecer siempre? El síndrome tóxico infeccioso, que se caracteriza por artralgias, mialgias, astenia, dinamia, anorexia y fundamentalmente fiebre. Si hablamos de síndrome tóxico infeccioso, puede darse en cualquier tipo de infecciones, faríngeo, pulmonar, gastrointestinal, urinario, incluso fococutáneo. Pero sin embargo, cuando ya agregamos a lo que es el síndrome bronquial, y el síndrome bronquial se caracteriza por presentar tos con o sin expectoración. Si es un paciente con tos sin expectoración, hablamos de una infección de vías aéreas superiores, faringitis, laringitis, incluso una amigdalitis. Si hablamos de una tos con expectoración, las causas más frecuentes son dos: bronquitis o neumonía. Es sencillo, ¿no ven? Entonces, obviamente, si vemos un paciente con síndrome tóxico infeccioso y un síndrome bronquial no productivo, ¿le sacamos radiografía? No, porque es vías aéreas superiores, no requiere. Si hablamos de un síndrome bronquial productivo, sí corresponde sacar. Estos dos, en todo paciente con neumonía o con infección pulmonar, estos dos siempre deberían estar presentes. Sin embargo, de acuerdo al grado de compromiso, se presenta lo que es el síndrome de insuficiencia respiratoria, el cual se caracteriza por la presencia de disnea. ¿Qué es disnea?
Sensación subjetiva de falta de aire. No sabemos qué es dificultad respiratoria, pero nosotros lo definimos como sensación subjetiva de falta de aire, ¿ya? Esta se puede acompañar de cianosis, aleteo nasal, incluso uso de musculatura accesoria, ¿ya? Estos tres lo vamos a recopilar a través de la anamnesis. Para corroborar si mi paciente realmente está con una infección pulmonar, opto por hacer el examen físico, de acuerdo a la inspección, palpación, percusión y auscultación. En este punto, lo que vamos a encontrar típicamente es un síndrome de condensación pulmonar, el cual se caracteriza por, a la inspección, tórax simétrico, a la palpación, vibraciones vocales con aumentados, ¿no ven? A la palpación, pero a la percusión, matidez. A la auscultación, soplo tubárico y pectoriloquia, y en algunos casos hasta estertores crepitantes. ¿Está bien? Pues el caso, el examen viene con casos así, ¿ya? Y tienen que, obviamente, tomar una decisión. Según la Asociación Americana de Tórax, sugiere, ¿ya? Os recomienda, si vale el término, siempre realizar una radiografía PA de tórax y una lateral de tórax, ambas, ¿ya? Esa es la recomendación. Para toda patología cardiopulmonar siempre se recomiendan estas dos, PA y lateral. Cuando tenemos neumonías intersticiales, el estudio de mayor sensibilidad termina siendo la tomografía de alta resolución, tomografía de tórax de alta resolución. Esta es la más indicada. Ahora, como ustedes saben, ya la anterior hemos ido llevando los diferentes patrones radiológicos, ya. En este punto, acá por ejemplo, muestra cómo es que se disemina o cómo es que llega al pulmón una infección bacteriana, ¿ya? O una infección viral, micótica o parasitaria. La mayoría es a través de lo que es el árbol traqueobronquial, pero también se puede dar por vía hematógena, incluso por diseminación directa. Sabemos que la causa más frecuente es la aspiración de las bacterias o de los gérmenes, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de que un paciente está internado por una infección urinaria y de pronto al tercer día empieza a toser, ¿qué sospechamos? De una neumonía intrahospitalaria. ¿Cuál es la vía de diseminación? Por vía inhalatoria, a través del árbol traqueobronquial. Entonces, una aspiración por la vía del árbol traqueobronquial se puede localizar en un solo segmento o en un solo lóbulo, ¿ya? Y cuando se localiza en un solo lóbulo se denomina neumonía. Y habitualmente cuando no sobrepasa más de un lóbulo, se recomienda realizar una evaluación de una neumonía adquirida en la comunidad, es decir, se sugiere que es una neumonía adquirida en la comunidad. Pero sin embargo, cuando esta compromete más de un lóbulo, como en este caso, estamos hablando ya de una bronconeumonía. ¿Okay? Cuando es un solo lóbulo, neumonía. Cuando es más de un solo lóbulo, más de un lóbulo, bronconeumonía. ¿Ya? El patrón intersticial o una infección intersticial. Las enfermedades intersticiales o las neumonías intersticiales habitualmente se caracterizan por esto. Miren, aquí sí se ve. ¿Pueden ver? Esta, miren, acá y acá se observa una línea, miren, una línea oblicua. ¿Podemos ver? Esas son las líneas A de Kerley. Y las líneas A de Kerley son sinónimo ¿de qué? De neumonías intersticiales. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de las neumonías intersticiales? Pueden ser bacterianas y virales. Las bacterianas son denominados gérmenes atípicos. Alguna vez han escuchado fármacos, seguramente han debido escuchar. Los gérmenes atípicos que causan neumonía intersticial son el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydophila pneumoniae. ¿Ya? Pero sin embargo, las virales también pueden producir neumonías intersticiales, como el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, el de la influenza y el SARS-CoV-2. ¿Ya? Pero no se olviden. Por eso cuando a ustedes les dicen ¿cuál es el tratamiento de elección en neumonías atípicas? Los macrólidos. No se olviden. Eso es pregunta incluso hasta en la residencia. ¿Ya? Luego hablamos de lo que son los
la diseminación a través de la vía hematógena. Cuando hablamos de una diseminación por vía hematógena, un paciente puede entrar por una internación, por una infección urinaria, ¿ya? Pero sin embargo, cuando no se le trata o bien el paciente está en domicilio y no lo toma mucha importancia, esos focos sépticos a nivel de la vía urinaria se diseminan y viajan émbolos sépticos a través del torrente circulatorio. Esos émbolos van a llegar al corazón y del corazón se impactan en el pulmón, provocando una especie de, así, focos neumónicos que se llaman neumonías embólicas, ¿ya? Y las neumonías embólicas son resultado de ¿qué? De una diseminación hematógena de una infección a distancia, ¿ya? Y la última es la diseminación directa, por contigüidad también se denomina. Cuando existe una infección a nivel del mediastino, la pared torácica o en la parte abdominal, por ejemplo una peritonitis, puede ser una neumonía, puede ser por contigüidad. Una mediastinitis, una pericarditis, puede llegar a ser una neumonía por contigüidad, por infiltración, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando hablo de neumonías de diseminación directa, ¿ya? Ahora, estos son lo que hemos ido viendo en lo anterior. Los signos, es bien diferente hablar de signos y patrones radiológicos, ¿ya? Y vamos repasando. Empezamos con este primero, ¿ya? Eso, signo de la cisura. ¿Qué significa signo de la cisura? ¿Cuál es el diagnóstico? Si yo les digo, ¿qué signo estamos viendo? Signo de la cisura. ¿Qué otro signo más podemos ver? Acá, miren, si se dan cuenta, aquí aparece, lastimosamente, acá no se nota muy bien, miren desde acá, el signo del broncograma aéreo, ¿ya? ¿Qué más observamos? ¿Qué otro parámetro más? ¿Qué patrón radiológico observo? Patrón. ¿Cuáles son los patrones radiológicos? Patrón alveolar, patrón intersticial, miliar, patrón nodular no cavitada y el patrón del desarme pleural. ¿Cuál de estos 5 veo? Patrón alveolar. Es un patrón alveolar localizado. Hay dos, localizado y difuso. Esto es localizado, fíjense. ¿Ya? Localizado. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico? Neumonía de lóbulo medio. El signo de la cisura siempre es neumonía del lóbulo medio. Igual, empecemos con patrón. ¿Qué tipo de patrón están observando? El difuso, por ejemplo, este es patrón alveolar localizado, ¿ya? ¿Cuándo observo patrón alveolar difuso? Es cuando observo acá una zona, acá otra zona irregular, así. Este es un patrón alveolar difuso. Pero en este punto, si nos damos cuenta, toda esta imagen, esta zona, está completamente blanca, ¿vale? Íntegro. Entonces este es un patrón alveolar localizado. El otro es un patrón alveolar difuso. El patrón alveolar localizado, cuando es, en este caso, solo es un solo lóbulo, si se dan de cuenta. El diagnóstico en este caso es una neumonía. Pero en este caso, en este otro, ¿cuántos segmentos está comprometiendo? Más de 2, ¿no ven? Incluso hasta el lóbulo inferior. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico? Neumonía. ¿Observan esto? ¿Qué signo es este? Hay rayos. Ahí está. Esta, miren. Lastimosamente no se ve muy bien que digamos acá. Ya, signo de la cisura, tienen toda la razón. ¿Ya? Igual neumonía del lóbulo. Me voy. ¿Qué signo es este? Muy bien, patrón, o sea, es un patrón miliar, ¿no? Un patrón miliar, que corresponde al diagnóstico de tuberculosis miliar. ¿Qué estoy observando? Fíjense, toda esta zona está completamente blanco. Es un patrón alveolar localizado, ¿no ven? ¿Qué signo más veo?
¿Tiene silueta? Signo de la Signo de la silueta. positiva. Muy bien. ¿Negativa o positiva? Positiva. Negativa. Negativa. Ya, está bien, pero ¿por qué? Cuando hablamos del signo de la silueta, tanto la imagen patológica como lo normal, ¿ya? Ambos son de color blanco, radiopacos. Pero sin embargo, estas dos estructuras mantienen su borde, miren, su borde. Se mantiene su borde. Mientras mantenga su borde, es negativa. Por lo tanto, es signo de neumonía. Pero sin embargo, cuando ocurre esto, en este caso, miren, mantiene un borde acá, tomando en cuenta que la imagen completamente blanca es todo esto. Es como si ustedes vieran el corazón así, con esa forma. Entre esta zona y esta zona, el borde debería ser esto, ¿no? Pero sin embargo ya no observo lo que es el borde. Por lo tanto, esto es un signo de la silueta positivo. Esto sí es positivo. Y este otro es el signo de la silueta negativo. ¿Negativa o positiva? Positiva. ¿Negativa o positiva? Negativa. Positiva. ¿Negativa o positiva? Negativa. Esto, ¿negativa o positiva? Negativa. Porque fíjense, todavía mantiene su borde, chicos. Todavía veo parte pulmonar, solo que está un poquito más blanco. Pero en ningún momento ya pierde su característica. Esto, ¿negativa o positiva? Igual negativa. Ya, vean los bordes. A diferencia, este otro es un signo de la silueta positiva. ¿Ven? No hay bordes. Entonces, cuando hablo de signo de la silueta negativa, es sinónimo de neumonía. Cuando hablamos del signo de la silueta positiva, es derrames pleurales. ¿Ya? ¿Qué signo vemos acá? Miren, acá está. El patrón del broncogramelio. ¿Qué otro signo más vemos? Es una neumonía, obviamente. ¿Qué signo más ven? A ver, chicos. Fíjense esto. Toda esa zona está completamente blanco. ¿Ven? Se llama signo de la silueta. ¿Negativa o positiva? Positiva. Negativa. ¿Esto es borde o no es borde? Entonces, ¿qué es? Negativa. Negativa. Muy bien. Ya pues. Cuando existe una zona blanca de bordes irregulares mal definidos, ¿a qué patrón corresponde? Patrón alveolar localizado. Igual, ¿verdad? Este es un patrón alveolar localizado. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy bien, bronconeumonía. ¿Por qué? Porque ocupa más de 2 lóbulos, más de un lóbulo, incluso hasta los 3 lóbulos, el lóbulo inferior. En el tema de lo que es, lo que les decía, una neumonía es un proceso infeccioso. Es un proceso infeccioso que va reclutando citoquinas, que van reclutando una serie de elementos que van a producir un cuadro inflamatorio. Y en algunos casos, ¿ya?, este foco infeccioso empieza a producir un proceso de licuefacción, ¿ya? Se licua el tejido pulmonar, ¿ya? Y obviamente, al hacer ese proceso de licuefacción, es eliminado a través de las vías respiratorias juntamente con la expectoración. Por eso es que muchas veces se expectora tos, ya, con expectoración mucopurulenta, porque es parte de lo que es el tejido pulmonar, más que todo en los pacientes con neumonías graves. En algún momento, por producto de esa eliminación, esta zona queda hueco.
así, queda hueco. ¿Ya? A eso se llama neumonías cavitadas. ¿Ya? Las neumonías pueden formar, así tal cual están observando en esta imagen tomográfica, fíjense, un hueco. ¿Ya? Eso es irreversible por si acaso, esa cavitación va a quedar de por vida ahí. ¿Ya? Pero sin embargo, cuando ocurre esta situación acá, miren, foco neumónico y su cavitación. Cuando vemos un foco neumónico, un patrón alveolar localizado más su cavitación, es diagnóstico de neumonía cavitada. Ahora, ¿cuáles son las dos patologías, las dos formas de neumonías que pueden llegar a cavitarse? Pregunta de examen. La primera, solo cuando les digo pregunta de examen se anota. La primera es cuando existe una bronconeumonía. Más que todo en las neumonías intrahospitalarias son las que más se cavitan, debido al estafilococo aureus. ¿Ya? Por otra parte, las neumonías, ¿qué tipo de neumonía es esto? Esto, miren. Es un patrón alveolar difuso, ¿ya? ¿Pero qué tipo de neumonía? Al principio les dije, si un paciente tuviera infección urinaria, esos focos sépticos viajan a través de la vía hematógena, se impactan en los pulmones haciendo una imagen como si fueran en parches, ¿no? ¿Cómo se llama esa neumonía? Neumonía embólica. ¿Ya? La segunda causa de cavitación son las neumonías embólicas, por si acaso. ¿Ya? En pacientes inmunocomprometidos siempre vigilen que el cuadro infeccioso siempre se disemina en todo el pulmón, por lo tanto siempre están asociados a bronconeumonías. Estas generalmente se dan por gérmenes atípicos, por virus, pero mucho más por los hongos, ¿no? En este caso, la causa más frecuente es el Pneumocystis jirovecii, ¿ya? Como también se va a dar por una bacteria, ¿no? Que es la tuberculosis. Tuberculosis y VIH vienen casaditos, por si acaso, ¿no? Por eso es que hoy en día tenemos programas de tratamiento en este tipo de pacientes. Hablando de tuberculosis, ¿ya? ¿Cuál es la vía de infección de la tuberculosis? Respiratorio, inhalatorio. Por lo tanto, ingresa la bacteria a través de las vías aéreas y generalmente siempre lóbulo medio o lóbulo superior. Ya. Produce inicialmente un foco infeccioso, un patrón alveolar localizado solo de un segmento y muestra así. A esto se le conoce, cuando hablamos de un foco primario donde ha iniciado la infección, hablamos del foco de Gone. Este foco de Gone va a producir una sobrecarga sobre los ganglios linfáticos iliares, produciendo que estos ganglios linfáticos se empiecen a agrandar. ¿Ya? A eso se habla de adenopatías iliares. ¿Ya? Adenopatías iliares más foco de Gone, esto es sinónimo de complejo de Gone. ¿Qué significa complejo de Gone? Complejo de Gone es sinónimo de tuberculosis activa. ¿Está bien? En este caso, fíjense, este es foco de Gone y estos son las adenopatías iliares, ¿no? Y ahí va a formar el complejo de Gone. ¿Qué había sido el complejo de Gone? Tuberculosis activa. ¿Verdad? En algún momento, ya sea por una reacción inmunológica del paciente o ya sea por el tratamiento, estas dos lesiones se calcifican. ¿Ya? Cuando el foco de Gone y las adenopatías iliares se calcifican, ya se denominan complejo de Ranke. ¿Ya? Y el complejo de Ranke, su sinónimo o su diagnóstico es tuberculosis inactiva. ¿Está bien? ¿Qué es el complejo de Ranke? Tuberculosis inactiva. ¿Cómo se caracteriza? Por la presencia de calcificaciones. Calcificaciones en realidad del complejo de Gone.
siguiente. Fíjense, esto es el foco de Ghon, como estamos viendo. Acá, por ejemplo, estamos viendo las famosas adenopatías iliares. Y acá vemos lo que es el complejo de Ghon. Ahí está. Y acá observamos, miren, esto es el foco de Ghon calcificado. Y estas son las adenopatías iliares calcificados. Ambos llegan a formar el complejo de Ranke. ¿Está bien? Recuerden que el foco inicial de una infección por tuberculosis es pulmonar, tuberculosis primaria, pulmonar. Después se disemina por vía hematógena y llega a la tuberculosis extrapulmonar. Una vez que llega al extrapulmonar, retorna por vía hematógena hacia el pulmón, convirtiendo en una tuberculosis terciaria por diseminación hematógena, o también conocido como tuberculosis miliar. ¿Ya? Entonces, la tuberculosis miliar, su signo característico es el patrón miliar como lo conocemos, o el patrón en grano de mijo. ¿Ya? Y esta es la imagen característica. Tiene tres nombres: patrón miliar, patrón retículo intersticial o patrón micronodular. También cualquiera de los tres. Cada uno de estos nódulos pueden llegar a medir menor a 0,5 centímetros o 5 milímetros. Ya, son muy pequeños. Y son característicos de tuberculosis miliar. Patrones del COVID-19. Ya, hoy en día, bueno, ya no existe esto mucho, ya, pero sin embargo podemos seguir hablando. El primer signo al tercer día de infección ocurre esto: el patrón en vidrio deslustrado. ¿Ya? Esto generalmente ocurre una opacificación del pulmón, pero en ningún momento, ojo, pierde la visualización de los paquetes vasculares. ¿Ya? Al séptimo día ocurre esta lesión, empieza a consolidarse el pulmón, empieza a generar mayor fluido y empieza a tabicarse, ¿no? Y al tabicarse muestra un signo que se le conoce como el signo de Crazy Paving o el empedrado loco. ¿Ya? Entonces, fíjense tal cual, ¿no? Al séptimo día. Al décimo día, ya prácticamente se produce la consolidación, ¿ya? Donde ese foco consolidado, eso se llama patrón de consolidación, se observa completamente blanco, y en este punto el patrón consolidado empieza a perder la visualización de las tramas vasculares. Pero lo que sí vas a saltar es la visualización de ¿qué? Los bronquios, fíjense. ¿Ya? Acá vemos, este es un patrón en vidrio deslustrado, si se dan cuenta. ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Trama vascular se observa? Se observa todavía. ¿Acá pueden observar trama vascular? No. Ya no. ¿Pero qué es lo que observamos más? Trama bronquial, broncograma E. Y esa es la diferencia. Al día 14 se produce esto. Esto ya es una forma de resolución que se le conoce como el patrón nodular, que se va reabsorbiendo y simplemente muestra estas imágenes. Estas imágenes, en su momento, cuando estaba en su auge el COVID-19, el 2020, el 2021, duraban incluso hasta un año. Al año el paciente seguía con estas lesiones, ¿no? Entonces se le vuelve a controlar después del año, ya de ello desapareciendo, ¿no? Tromboembolismo pulmonar. En el tema de tromboembolismo pulmonar, recuerden que la causa ya más frecuente de tromboembolismo pulmonar es el viaje de un trombo desde las venas de los miembros inferiores, ¿no? Estos trombos van a desprender pequeños émbolos, porque ¿qué es trombo? Es un coágulo de sangre pegado en los vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Cuándo se vuelve en émbolo? Cuando un pedazo de esto se desprende y viaja a través del torrente circulatorio y se impacta en un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, formando lo que es el tromboembolismo pulmonar. La etiología fisiopatológica sabemos que es a través de la tríade de Virchow, el cual se caracteriza por lesión endotelial, éstasis sanguínea y la hipercoagulabilidad. ¿Vale? Radiológicamente, para no complicarles, primero vamos a hablar de esto. Si se dan cuenta,
en este punto, este es el punto exacto, este es el punto exacto donde va a formarse los trombos, ¿no? Estos trombos van a desprender un émbolo que va a viajar a través de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de ahí se va al pulmón, produciendo el tromboembolismo pulmonar. Y la pregunta del millón: ¿un trombo originado en los miembros inferiores puede producirnos un accidente cerebrovascular? No, chicos, no. Esa es la idea que muchos lo tienen, pero en realidad, fíjense, cuando yo hablo de una, a ver, les voy a dibujar acá. Ese es el alveolo. Acá viene el vaso sanguíneo y se vuelve en un campo fenestrado así bien delgadito para intercambiar de lo que es arteria a la vena. ¿Ven? Y habitualmente un trombo no llega ni siquiera hasta acá, pero si llegara un trombo muy pequeñito, un émbolo muy pequeñito, va a obstruir. Este émbolo va a pasar al otro lado, porque para producir un accidente cerebrovascular de tipo isquémico por un trombo, tiene que pasar de este punto, tiene que pasar hacia la vena pulmonar, después al corazón izquierdo y de ahí ser bombeado hacia el cerebro. Pero prácticamente el pulmón termina siendo como un filtro para el sistema, no pasa. ¿Cuál es la etiología del accidente cerebrovascular? Habitualmente se origina en las orejuelas, acá abajo, en la orejuela izquierda, donde puede llegarse a formar trombos que por una fibrilación auricular se desprende, a eso sí puede viajar. O bien una aterosclerosis en las arterias carotídeas, ¿no? Y eso también puede llegar a desprenderse y producir un cuadro de accidente cerebrovascular isquémico, ¿ya? Entonces no confundan. El tromboembolismo pulmonar está causado por trombos producidos en miembros inferiores. El accidente cerebrovascular isquémico son producidos en el corazón y en la carótida. No pueden pasar, no existe eso. ¿Está bien? Ya. ¿Cuáles son los signos radiológicos? Ya. Uno de los signos radiológicos que se le conoce, se habla de el signo, aquí está, el signo de Fleischner. El signo de Fleischner, o también conocido el signo de la salchicha, ¿ya? Es cuando un segmento o una rama de la arteria pulmonar que estaba circulando se impacta un trombo en este punto, y obviamente al impactarse el trombo, producto de la presión que va a pasar, todo este segmento se va a empezar a dilatar, ¿no? ¿Ya? Y este segmento se va a empezar a borrar, ¿no? Produciendo esa imagen de engrosamiento de la arteria pulmonar, de una rama de la arteria pulmonar, conocido como signo de Fleischner, ¿ya? Uno de los signos. En algunos casos van a observar otro signo que se conoce como el signo en joroba de Hampton. El signo en joroba de Hampton se produce por un cuadro de atelectasia o colapso pulmonar, ¿ya? Debido a que esa zona del pulmón ya no ha recibido irrigación, ¿no ve? Lo que comúnmente pasa, ¿no ve? Si ustedes agarran el dedo a los 30 segundos, ¿qué pasa? Se vuelve morado. ¿Qué se llama eso? Isquemia. Después de los 2 minutos les empieza a doler. ¿Por qué? Porque nuestro organismo trata de descongestionar y trata de destapar ese vaso sanguíneo obstruido, produciendo mediadores inflamatorios. ¿Cuál es el cuadro? Lesión, ¿no? Y finalmente, después de los 10 minutos, ¿qué va a pasar con mi dedo? Necrosis. ¿No ve? La evolución de todo paciente, o sea, de todo cuadro clínico, infarto agudo del miocardio, accidente isquémico transitorio, accidente isquémico cerebral, o incluso trombosis mesentérica, en cualquier, y el tromboembolismo pulmonar sigue ese evento fisiopatológico. Primero es isquemia, lesión y necrosis, ¿ya? Entonces, en la primera fase simplemente va a producir isquemia, pero realzando lo que es la presión de lo que es la arteria pulmonar.
A eso se le conoce como el signo de la salchicha o el signo de Fleischmann. Pero sin embargo, cuando ya pasan más de las 6 horas, ¿ya? Lastimosamente ese pulmón sufre, ¿no? Al igual que una planta, ¿no? Si no lo regamos, ¿qué pasa? Se seca. Al secarse se retrae. Y al retraerse va a producir un colapso, ¿no? Produciendo lo que se le conoce como atelectasia. ¿Cuál es el signo característico de la atelectasia? El ilio izquierdo. Ya, Ese se va por debajo del ilio derecho. Ya. Eso es cuando hablamos de atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, ¿no ve? Pero en este caso, fíjense, ¿por qué yo digo que esto es una zona atelectásica? Exacto, miren, la tráquea, ¿cómo está? Está desplazado hacia el lado afectado, ¿ya? Entonces, ese es el primer signo. Y aparte de eso, producto de esta zona atelectásica, ¿qué ha pasado con el diafragma? Miren, forma una especie de joroba. Por eso a eso se le conoce como el signo de joroba de Hampton. ¿Está bien? Luego hablamos de lo que es el signo de Westermarck. ¿Ya? El signo de Westermarck generalmente se da en un tromboembolismo masivo. No es lo mismo que obstruir un solo vaso que obstruir varios vasos o un vaso principal. En este punto, si se dan de cuenta donde he empezado a rayar, ¿no? El paquete vascular habitualmente debería seguir el trayecto, ¿no ven? Pero en esta imagen, ¿qué es lo que están observando? Fuera de esa línea que yo he dibujado, fuera de esto, ¿alguien puede observar paquete vascular en toda esta zona? No hay. ¿De qué color se ve? Mucho más negro que el lado contrario, ¿no? A esta imagen se le conoce como hiperemia pulmonar, ¿ya? O también denominado signo de Westermarck. Es cuando los vasos sanguíneos de pequeño calibre desaparecen, ¿ya? Producto de la obstrucción de los troncos principales de la arteria pulmonar, ¿ya? Eso se llama signo de Westermarck, ¿ya? Esos son los 3 signos más frecuentes. Ahora, esto que están viendo, ¿qué signo será? Este. Eso, salchicha. Signo de Fleischmann. Como les decía al principio, ¿qué es infarto? Infarto es sinónimo de necrosis, por ejemplo, lesión o necrosis. Entonces, en este caso, un tromboembolismo pulmonar puede estar sin infarto o con infarto. Cuando hablo de un tromboembolismo pulmonar sin infarto, los signos característicos son el signo de Westermarck y el signo de Fleischmann. Solamente eso anótense. Signo de Westermarck y Fleischmann. Sin embargo, cuando hablamos de un paciente con tromboembolismo pulmonar, se caracteriza por el signo en joroba de Hampton, por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Recuerden que, ¿por qué tiene que llegar a la joroba de Hampton? Porque el pulmón se colapsa. ¿Y el colapso es un proceso reversible? No, irreversible. ¿Ya? El diagnóstico gold estándar, si bien la radiografía nos ayuda, pero el gold estándar es la angiotomografía de tórax, por si acaso. Angiotomografía de tórax. Entonces, esto es lo que estamos observando. En este punto, fíjense, miren, hasta acá llega lo que es la sangre y después se corta por completo. ¿Y qué es lo que hace? Esto produce un engrosamiento de la arteria pulmonar. ¿Qué signo es esta? De la salchicha o Fleischmann. Y fíjense, por debajo de esto, ¿qué observamos? Completamente negro el pulmón. Signo de Westermarck. Acá. Si se dan de cuenta, acá tenemos áreas pulmonares sanos. ¿Ya? Sanos. No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa en este punto? Miren, acá viene y en este punto ha obstruido un vaso sanguíneo principal, produciendo que toda esa zona se encuentra completamente negra. ¿Ya? Esto es el signo de Fleischmann.
Y esto es el signo de Westermann. Acá igual, miren, el signo de Westermann. ¿Está bien? Esto es un tromboembolismo pulmonar, ¿con o sin infarto? Sin infarto. Ahora sí, esto es lo más bonito. Esto sí me tienen que atender bien, por si acaso, porque esto es parte del examen. Por si acaso, el día sábado vamos a ver el examen teórico y el examen práctico. ¿Ya? Sobre 20 puntos, ¿no? Entonces, en el tema de la silueta cardíaca se habla de varios aspectos. Vamos a ir así. Primero, existen simplemente bordes. Este es uno de los bordes y este es el otro de los bordes. ¿Ya? El borde derecho se llama perfil cardíaco derecho. ¿Ya? Y el perfil cardíaco derecho se divide en dos segmentos. Un perfil cardíaco derecho superior, que es hasta aquí, ¿ya? Hasta la altura de los ilios. Y esto que estoy pintando en rojo corresponde a la vena cava superior. Esa es la silueta. A diferencia, en la parte inferior vamos a ver un tanto mucho más prominente. Esta es la silueta del perfil cardíaco derecho inferior. Y esto corresponde a la aurícula derecha. ¿Ya? Habitualmente esta silueta siempre debe estar a la altura de las articulaciones esternoclaviculares, no más allá. Miren, casi a la línea. ¿Ya? Eso es en el lado derecho. En el lado izquierdo vamos a empezar a hablar de lo que es el perfil cardíaco izquierdo. Y el izquierdo se divide en tres. ¿Ya? El perfil cardíaco izquierdo superior viene hasta acá, todo esto, que corresponde al botón aórtico. ¿Ya? Luego vamos a mostrar lo que es el perfil cardíaco izquierdo medio, que habitualmente este tiene una forma cóncava, ¿ya? Así, que corresponde al tronco de la arteria pulmonar. ¿Ya? Y finalmente vamos a hablar de lo que es el perfil cardíaco izquierdo inferior. Todo este segmento corresponde ¿a qué? Al ventrículo izquierdo. ¿Ya? Si bien el ventrículo izquierdo no me sirve de mucho, lo que más me va a servir es hablar de que el vértice del corazón se debe encontrar sobre el reborde costal y lo que es la línea media clavicular, sí, en esa intersección, en ese punto. ¿Ya? Radiológicamente eso es la referencia anatómica. Clínicamente sabemos que es quinto espacio intercostal, izquierdo, línea media clavicular. ¿Lo ven? Pero radiológicamente es línea media clavicular y reborde costal. Ese es el punto. Y esto nos va a servir para diagnosticar lo que son los crecimientos, por si acaso. ¿Está bien? Ahora, vayamos a hacer la evaluación de lo que es la silueta cardíaca. Y acá está el resumen de lo que les hablaba. El perfil cardíaco derecho es superior, inferior. El superior corresponde a vena cava superior. El inferior a la aurícula derecha. El izquierdo, el superior es al botón aórtico. El izquierdo medio, tronco arterial pulmonar. El inferior, ventrículo izquierdo. ¿Listo? ¿Qué les parece? Acá por si acaso está crecido dos cosas. Botón aórtico y la vena cava. Porque teóricamente si esto es mi articulación esternoclavicular, el corazón debería venir hasta acá. Así, como máximo. Entonces, ¿qué está creciendo? La vena cava superior. La pregunta del millón, ¿cuál es la causa, chicos? A ver, veamos, analicemos esta imagen, ¿no? En este punto, ¿qué porción estoy viendo que está creciendo? Esta porción, la vena cava superior. ¿Ya? Para que este segmento crezca, el problema debe radicar en el corazón o antes del corazón. En el corazón. En el corazón.
Porque si yo tengo un problema acá, obviamente esto va a repercutir por reflujo y esto va a ir creciendo. Entonces, vean qué estructuras están viendo acá. Aurícula, válvulas tricuspidias, ventrículo, válvula pulmonar y la arteria pulmonar. A partir de ese conocimiento ya ustedes se tienen que sacar, si mi vena cava superior está creciendo, la primera causa va a ser crecimiento de cavidades derechas. Y el crecimiento de cavidades derechas, ¿qué nos da? Insuficiencia cardíaca derecha, es el primer diagnóstico. ¿Ya? En algunos casos puede darse por una lesión en la válvula tricuspidia, ya sea insuficiencia o estenosis tricuspidia. Esos son los dos diagnósticos más frecuentes. Entonces, si yo veo vena cava superior elongado, debo pensar en esos dos diagnósticos. O es una insuficiencia cardíaca derecha, o es una estenosis o una insuficiencia tricuspidia. Y lejos de eso también existen otros diagnósticos, pero los más importantes son estos dos. ¿Está bien? Vamos a lo otro. ¿Qué les parece? ¿Lo ven? El perfil cardíaco derecho inferior que corresponde a la aurícula derecha está bien prominente. ¿Ya? ¿Qué significa? Que la aurícula derecha, esta aurícula ha ido creciendo en demasía. ¿Cuál es la primera causa? Lo más cercano, la válvula tricuspidia. Ahí hablamos de insuficiencia o estenosis tricuspidia. ¿Podemos hablar de una insuficiencia cardíaca derecha también? Sí. ¿No ven? ¿Qué más? ¿Qué más viene después? Eso, estenosis o insuficiencia pulmonar. ¿Qué más viene? La arteria pulmonar. En la arteria pulmonar puede producir lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Ya. Entonces, estas son las causas. Estenosis pulmonar, insuficiencia y estenosis tricuspidia, ya, la hipertensión arterial pulmonar. Y algo que ustedes tienen que ir viendo, el cor pulmonar crónico. ¿Qué es el cor pulmonar crónico? Cuando un paciente, por ejemplo, ¿quiénes desarrollan cor pulmonar crónico? Los pacientes con hábito tabáquico. ¿Ya? Cuando un paciente con hábito tabáquico, habitualmente al fumar, todo eso, tiene una tos crónica. ¿Ya? Y eso a la larga se convierte en bronquitis crónica, por si acaso, ¿no? La bronquitis crónica, ¿qué hace? Ahí les voy a anotar acá. La primera manifestación clínica va a producir hipertensión venocapilar pulmonar. Y ahí los pregunto, ¿cuál es el signo radiológico de hipertensión venocapilar pulmonar? Eso, asta de ciervo. El signo en asta de ciervo. ¿Ya? Posteriormente, esa presión de los capilares pulmonares va a repercutir sobre la arteria pulmonar, ¿ya? Produciendo hipertensión arterial, ¿ya? Hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? A eso radiológicamente se traduce con ¿qué imagen? El signo en árbol podado, ¿no ven? Esta hipertensión va a empezar a hacer un reflujo sobre las cavidades derechas. Fundamentalmente va a producir crecimiento ventricular derecho. ¿Ya? Entonces, todo esto, ¿qué le desencadena? Un cuadro de EPOC. Un paciente con EPOC, ¿ya?, con datos de hipertensión venocapilar pulmonar, hipertensión arterial pulmonar y crecimiento ventricular derecho, a esto se le conoce como el cor pulmonar crónico. ¿Ya? ¿Qué es un cor pulmonar crónico? Es el crecimiento de las cavidades derechas secundario a un proceso respiratorio. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Esta fórmula, por si acaso, no se olvide. ¿Lo borro? Ahora nos vamos al izquierdo. En el izquierdo, ¿qué estamos viendo? Habitualmente en el izquierdo deberíamos ver máximo hasta acá. Pero ¿qué estamos viendo? Que la aorta está más
prominente el botón aórtico. En algunos casos, chicos, pueden ver así un verdadero botón, ¿ya? Como lo hemos visto en la primera radiografía, fíjense. En la primera, miren, el botón aórtico bien prominente. ¿Cuál será la causa? Porque ya de pronto cuando yo observo esto, mi problema va a radicar, ¿dónde? Acá. Este segmento se ha dilatado. ¿El problema dónde radicará? ¿En el corazón o en el sistema? En el sistema. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de la presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Cuál es el problema más grande de la hipertensión arterial sistémica? Eso, el aumento de la resistencia vascular periférica. Al aumentar la resistencia vascular periférica, obviamente va a transmitir la presión, se va a dirigir hacia la parte central, produciendo que la aorta se dilate de esa forma, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes vamos a ver botón aórtico prominente? En los pacientes con hipertensión arterial sistémica mal controlada, ¿no? ¿Por qué siempre pedimos, en un paciente hipertenso, por qué le pedimos radiografía de tórax? La radiografía de tórax nos sirve para ver si el paciente está controlando bien o mal, ¿no? Por eso, a ver, ¿qué pasa si te dice, doctor, ¿cuánto tiempo ya es usted hipertenso? 10 años. En estos 10 años, ¿qué tratamientos ha recibido? He tomado enalapril, después me han cambiado a losartán. ¿De manera regular? Sí. ¿No has fallado? No he fallado. Pero algunos piensan que solo el tratamiento farmacológico puede resultar, porque recuerden que en el tratamiento de hipertensión también es dietético, bajar la cantidad de sal, también es actividad física, ¿no? Y obviamente farmacológico. De nada nos sirve tomar sus medicamentos si no va a controlar la parte dietética, ¿no? ¿Qué tal si lo consume mucho sal y no se cuida de la dieta? Obviamente su presión siempre va a estar elevada. O bien a veces se olvida, a veces toma su medicamento, eso es una hipertensión mal controlada. Entonces, el hecho de que nosotros en un paciente que ya tiene más de 10 años de hipertensión arterial, pero tratada, observemos un botón aórtico prominente, ¿qué significa? Que el paciente no ha estado controlando adecuadamente sus presiones, ¿ya? Entonces ustedes tienen que modificar esa situación, ¿no? Para eso nos sirve. A la larga, esto por si acaso, ya, la presión de esto puede repercutir sobre el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y ahí va a ir produciendo crecimiento del botón aórtico, y el botón aórtico va a repercutir en crecimiento ventricular izquierdo, ¿ya? Es decir, que la hipertensión arterial sistémica produce crecimiento del botón aórtico, y esto puede repercutir en el crecimiento ventricular izquierdo. Estas tres cosas, si tenemos, se llama cardiopatía hipertensiva. ¿Está bien? Entonces, si les pongo en el examen, por ejemplo, un paciente con crecimiento ventricular izquierdo y el botón aórtico prominente, y les muestro una presión con presión de 140-100, ¿cuál es el diagnóstico? Cardiopatía hipertensiva. ¿Está bien? Entonces eso no se olvida. Ya. El segundo arco es el tronco medio, ¿no? O el perfil cardíaco izquierdo medio. Y habitualmente esto debería ser así, cóncavo. En una situación hablamos de que esta es la línea media clavicular desde la articulación externo-clavicular hasta el punto de intersección entre la línea media clavicular y el reborde costal, se traza una línea, así. Esa línea se denomina línea tangencial pulmonar, ¿ya? Normalmente la arteria pulmonar o el tronco de la arteria pulmonar máximo debería elongarse hasta ahí. Cuando sobresale esto, ya es patológico, ¿ya? Entonces observemos en las imágenes. ¿Qué les parece? Teóricamente, si esto es la línea media clavicular, ¿ya? El reborde costal, ¿está? Fíjense, ¿qué ha pasado con el tronco de la arteria pulmonar?
está muy sobresalido por fuera de lo que es la línea tangencial pulmonar, ¿ya? Eso significa de que esto es para mí el tronco de la arteria pulmonar. Esto ha ido creciendo. ¿Cuáles son los diagnósticos? ¿Cuáles son los posibles diagnósticos? Lo mismo, hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué más? Un paciente con EPOC, ¿no? En este caso, cor pulmonar crónico. En estos pacientes vamos a tener esto, ¿no? Hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia o estenosis tricuspidia, el cor pulmonar crónico y paciente con EPOC. Estos pacientes van a hacer este tipo de prominencias a la larga. Y por último, ya empezamos a hablar del perfil cardíaco izquierdo inferior, pero más que hablar del ventrículo izquierdo, lo que vamos a ir hablando es del vértice. Recuerden que el vértice siempre es línea media clavicular de borde costal. Pero sin embargo, en algunos casos ocurre esto. Miren, si yo dibujo el corazón, está ahí. Ese es el corazón. ¿Ya? ¿Qué ha pasado con el vértice? El vértice se fue hacia afuera de la línea media clavicular y se fue hacia arriba del reborde costal, formando esta pequeña muesca, fíjense. ¿Ya? Cuando ocurre esta situación, el diagnóstico es crecimiento ventricular derecho. ¿Ya? Cuando digo radiológicamente crecimiento ventricular derecho, cuando el vértice se va hacia afuera y hacia arriba. ¿Está bien? ¿Cuáles son las causas de crecimiento ventricular derecho? Hace un momento hemos hablado. La más importante, cor pulmonar crónico. ¿Ya? A diferencia, cuando el vértice se va hacia afuera, como en este caso, ¿ya? Pero sin embargo el vértice se dirige hacia abajo del reborde costal, ahí está. ¿Ya? A esto se le conoce como crecimiento ventricular izquierdo. ¿Cuál es la causa más frecuente de crecimiento ventricular izquierdo? Hipertensión arterial sistémica. ¿Ya? Listo. Esa es una forma objetiva, pero directamente a través de la inspección de la placa. Ahora tenemos que hacer la evidencia si estamos sí o no ante una cardiomegalia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico se forma a través de una fórmula, A más B dividido entre C, lo que significa la diferencia entre el diámetro transversal mayor del corazón y el diámetro transversal mayor de la caja torácica. Eso es el índice cardiotorácico. Este índice cardiotorácico debe salir menor a 0,50 para decir que es un corazón normal, de tamaño normal. Mayor a esto se denomina cardiomegalia, pues es decir, todos estos son cardiomegalia. Una cardiomegalia grado 1 va desde 0,51 a 0,55, el grado 2 de 0,56 a 0,60, el grado 3 de 0,61 a 0,65, el grado 4 mayor a 0,65. En este punto, ¿cuál es el requerimiento importante para hacer índice cardiotorácico? Primero tiene que ser una placa PA de tórax, tiene que ser una placa tomada con buena penetración y una placa centrada y bien inspirada. Las tres características, ¿ya? Existen factores que van a modificar el tamaño del corazón, ¿ya? En este caso, la causa principal, bueno, las causas se dividen en patológicas y técnicas. ¿Cuáles son las condiciones técnicas que van a producir pseudocardiomegalia? Muy bien, una placa expirada y es una placa anteroposterior. Muy bien. O una placa mal inspirada, como se le conoce también. A ver, las dos cosas. ¿Cuáles son las condiciones patológicas? ¿No? Desde un paciente con ascitis, obesidad, embarazo, incluso deformidades de la caja torácica como el pectus excavatum. ¿Ya? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a aprender a cómo hacer el trazado de lo que es o sacar el índice cardiotorácico. Lo primero, reconozcan siempre los bordes, tanto del corazón, del perfil cardíaco derecho como también del izquierdo.
Luego reconozcan el reborde interno de la caja torácica del lado derecho al lado izquierdo. Así. De esa forma. Una vez que reconozcamos, recién hacemos el trazado de la primera línea, que corresponde a la línea media que va a ir en relación a las apófisis espinosas. Así. Listo. Esta es mi línea media. ¿Ya? Posteriormente voy a empezar a hacer el primer trazado del punto A. El punto A tiene que ir desde la línea media al punto más alejado del perfil cardíaco derecho. Por ejemplo, si yo trazo acá, ¿será el más alejado? No. Acá, tampoco. ¿Y acá? No, fíjense. Si lo miden, más o menos va a ser ahí. En el lado izquierdo, de igual forma. Por lo tanto, esto va a ser mi punto A. Del lado izquierdo de la línea media, igual. De la línea media hacia el perfil cardíaco izquierdo, deben buscar el punto más alejado. Acá obviamente que no es. Acá tampoco. Acá mucho menos. Más o menos se encuentra en este punto. Ahí. Y este es mi punto B. Y el punto C, voy a hacer el diámetro transversal mayor de la caja torácica. Por ejemplo, si yo lo trazo de acá, ¿acá es el mayor? No. Acá tampoco. ¿Ya? Más o menos viene desde este punto hasta este punto. Y este es mi punto C. Lo mido y aplico la fórmula. ¿Ya? Y lo vamos a ir observando. Mi punto A. Y el punto B. Y el punto C. ¿Ya? Esa es la forma como tenemos que trazar. ¿Ya? Ahora, miren, hacemos el ejercicio. Ahí están sus valores. ¿Quién se anima a sacar? 8 más 12, 20. 20 dividido entre 35. 81. 0,81. 57. Muy bien. Ahí está. Y ahí les pregunto, ¿qué grado es? ¿Qué grado es? Grado 2. ¿No ven? Entonces, ahí voy a analizar primero qué tipo de crecimiento estoy viendo. Si esto fuera la línea media clavicular y esto es el borde costal, el corazón, fíjense, se va hacia afuera y se va hacia abajo. ¿Ya? Eso, crecimiento ventricular izquierdo. Entonces, diagnóstico completo. Acá observo un crecimiento ventricular izquierdo con cardiomegalia grado 2 o cardiomegalia grado 2 con crecimiento ventricular izquierdo. Ese es el diagnóstico. ¿Está bien? Acá, fíjense. Saque. 30 dividido entre 37. 0,80 0,81. Cardiomegalia grado Grado 4. 4, mayor a 0,65. Pero teóricamente, chicos, eso está mal. Esto es una pseudocardiomegalia. ¿Alguien me puede decir por qué? El botón ¿Por qué es un pseudocardiomegalia? ¿Qué estoy dibujando? Las escapas. La escápula. ¿Qué proyección es? Anteroposterior. Anteroposterior. Entonces, en una proyección anteroposterior, si les pongo así en el examen, ¿no ve? Primero analicen si es una placa bien inspirada y si es una placa anteroposterior, por si acaso. ¿Ya? O sea, lo normal debería ser una placa bien inspirada y una placa posterior para sacar recién el índice cardiotorácico. Si les pongo así, ustedes tienen que colocar, no se puede sacar pseudocardiomegalia directamente, ya no saquen el índice cardiotorácico. Pseudocardiomegalia. ¿Por qué? Porque es una placa anteroposterior. Listo, con eso acabo. ¿Ya? En una placa, en una placa AP, habitualmente no es no es lo adecuado sacar índice cardiotorácico. Solo en placas PA de tórax y bien inspiradas, las dos condiciones.
¿Estamos? Ya. Ahora, pero si fuera esto una PA de tórax, ¿cuál sería el diagnóstico completo? Grado 4. ¿Ya? ¿Con crecimiento ventricular? Izquierdo. Derecho. Exacto. Fíjense esta muestra. Crecimiento ventricular derecho. Muy bien. Listo. ¿Se ha entendido eso, no ven? Perfecto. Ya. Ahora, en algunos casos la silueta cardíaca puede estar pequeña, no siempre grande. Por ejemplo, en los pacientes asmáticos en su parte inicial son pequeños, en los pacientes seniles y en los pacientes con EPOC en su fase inicial el corazón se vuelve pequeño debido a que el pulmón existe una hiperfunción y el pulmón lo comprime y el corazón se vuelve pequeño en fases iniciales. Existen formas especiales del tórax, entre ellas vamos a hablar del signo, la imagen en zapato sueco, que es característica de tetralogía de Fallot. ¿Ven? Como también vamos a hablar de lo que es la imagen en 8 o en muñeco de nieve. Esta imagen corresponde a un paciente con drenaje anómalo venoso pulmonar. ¿Ya? O la imagen en huevo. ¿Ya? Y este es uno de los trastornos que más frecuentemente se está dando hoy en día. La etiología no la sabemos que es congénito, la transposición de grandes vasos, ¿no? La imagen en huevo es característico de transposición de grandes vasos, nada más. Tenemos que hacer una diferencia entre situs inversus y lo que es dextrocardia, ¿no? ¿Qué elementos me permiten decir el situs? ¿Se acuerdan? Les he dicho el hígado y la silueta o la cámara gástrica. Y obviamente lo otro es el vértice del corazón, ¿no? Entonces, en este punto, si se dan de cuenta, el vértice del corazón se encuentra al lado derecho, ¿no? Pero sin embargo, el hígado se encuentra al lado derecho y la cámara gástrica al lado izquierdo, está normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Solo dextrocardia. Y en este punto, miren, el corazón está a la derecha, la silueta hepática a la izquierda y la cámara gástrica a la derecha. ¿Cuál es el diagnóstico? Situs inversus. ¿No? Entonces, esa es la característica, ¿no? El hecho de que tenga situs inversus no significa que son disfuncionales, son completamente funcionales, simplemente existe una falta de rotación de los órganos internos y como que existen personajes ya famosos que tienen esa condición, pero hacen su actividad de manera normal. La insuficiencia cardíaca tiene 4 signos característicos. ¿Ya? A ver, acá les voy resumiendo. En el tema de la insuficiencia cardíaca, la condición radiológica sine qua non, o sea que no tiene que faltar, es la cardiomegalia. Sin cardiomegalia no podemos decir insuficiencia cardíaca por si acaso. Siempre tiene que estar acompañado de cardiomegalia, es la primera. ¿Ya? Por ejemplo, esto es un crecimiento ventricular. Derecho. Muy bien. Otro de los aspectos que vamos a tomar es el aumento de la trama vascular. Recuerden que les he dicho, ¿no? Aumento de la trama vascular ocurre en 2 cosas, en 2 pacientes: EPOC o insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, para decir insuficiencia cardíaca, ¿qué más tengo que sumarlo? Cardiomegalia. ¿Okay? El otro patrón es esto. ¿Qué se llama? Líneas B de Kerley. Y lo mismo, las líneas B de Kerley se aprecian en EPOC y en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, líneas B de Kerley, aumento de la trama vascular, índice cardiotorácico de 0.49. ¿Cuál es el diagnóstico? No, 0. ¿Qué es? ¿Cuál es el diagnóstico? Repito, líneas B de Kerley, aumento de la trama vascular, ¿ya? Y índice cardiotorácico de 0.49. ¿Cuál es el diagnóstico? EPOC, porque no hay cardiomegalia, porque mayor a 0.50, pues recién diríamos cardiomegalia, ¿no ve?
A diferentes, si les digo, ¿no ven? Líneas B de Kerley, presencia de aumento de la trama vascular e índice cardiotorácico de 0,57. Diagnóstico. Ahora, si les digo, por ejemplo, líneas B de Kerley, aumento de la trama vascular, índice cardiotorácico de 0,61 con vértice, con crecimiento al lado, hacia afuera y hacia abajo. Diagnóstico. Insuficiencia cardíaca, ¿ya? Con cardiomegalia grado 3 y crecimiento ventricular izquierdo. ¿A ver? Así va a ser el examen, chicos. Estamos avanzando eso. A ver, en el tema de lo que es una insuficiencia cardíaca compensada, siempre se va a observar líneas B de Kerley, aumento de la trama vascular y la cardiomegalia, esos tres. Pero sin embargo, si se agrega esto que están observando, ¿qué se llama esto? Patrón alveolar difuso. Esto sí es difuso. ¿Vale? Patrón alveolar difuso, más líneas A de Kerley, perdón, B de Kerley, aumento de la trama vascular y un índice cardiotorácico de 0,57, hablamos de una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Cuando hablo de cardiomegalia, líneas B de Kerley, aumento de la trama vascular, pero si se suman signos de edema pulmonar, es descompensado. O en su defecto, si observo esto, ¿qué estoy observando acá? Creo que el parcial va a ser matanza. ¿Qué están viendo? Analicen los chicos siempre de afuera hacia adentro. Les propongo una cosa, el día miércoles por vía virtual, para los que deseen, les voy a enviar un enlace, ya, el miércoles en la noche. Vamos a hacer un repaso de pura resolución, de pura imágenes. ¿Ya? Y de ahí si se aplazan, ya, yo levanto las manos, yo no fui. ¿Ya? ¿Qué están viendo ahí? Mira, yo les tengo que proponer, chicos. Ya pues, eso tiene que nacer de ustedes, no de mí. Es como si estuvieran rogándome para que aprendan ustedes. Ojo, ustedes pagan por esto. Y deberían pedir más. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Eso, faltan los chicos, a ver. Siempre he dicho, mira, yo he egresado de una universidad pública y siempre nos consideramos que nosotros éramos bien callechos. Hablábamos bajito y más bien a los de la privada siempre considero que tienen mayor facilidad de poder expresarse, pero estoy viendo que es todo lo contrario, más callados, más tímidos. ¿Qué se llama? Eso, bordamiento del seno costofrénico. ¿Qué es eso? Signo de derrame pleural. Entonces, les pongo un ejemplo. Si tengo un paciente con líneas B de Kerley, más aumento de la trama vascular, borramiento del seno costofrénico, y además voy a tener índice cardiotorácico de 0,61. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, líneas B de Kerley, trama vascular. ¿Y esto qué es? Es cardiomegalia, ¿ve? Grado 3. Entonces, ¿estos tres qué corresponden? Una insuficiencia cardíaca. El solo hecho de tener derrame pleural se convierte en insuficiencia cardíaca descompensada. O sea, es decir, si ustedes encuentran derrame pleural o edema pulmonar, es signo de descompensación. O sea, ustedes colocan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Estamos? Ojalá. Diagnóstico.
estamos viendo aquí? Signo del... Muy bien, signo de la silueta positiva. ¿Qué más? Signo del menisco. Es un derrame pleural masivo. Si su índice cardiotorácico fuera 0,52, ¿cuál es el diagnóstico? Insuficiencia cardíaca Insuficiencia cardíaca. o una descompensada. Muy bien, descompensado. ¿Ya? Puede ser cardiomegalia grado 1 con insuficiencia cardíaca descompensada. Listo. ¿Ven? Porque obviamente ustedes no van a ver eso. ¿Está bien? Ya. Repasando. ¿Cuáles son los signos típicos de una insuficiencia cardíaca congestiva? Compensada. Líneas de Herle. Cardiomegalia. Y aumento de la trama vascular. ¿No? Si asociamos edema pulmonar y derrame pleural, es descompensado. Más o menos. Resumen. ¿Qué tipo de crecimiento es? Ventricular derecho. Crecimiento ventricular derecho. Izquierdo. ¿Listo? Se traen bastante Kleenex la próxima, por favor. Chicos, el examen es abierto por si acaso. Ay, no. Ya. Les voy a dar la opción de que sea selección múltiple, pero van a ser con imágenes igual. ¿Ya? No, abierto. Mejor abierto. Ya.